noche, Dios les bendiga, es un placer estar nuevamente aquí. Yo no los puedo ver, pero ustedes a mí sí, y me daría mucho gusto poder verlos. Bueno, el tema del día de hoy se llama el amor fingido entre los hermanos, y vamos a orar. Padre glorioso y bendito, me pongo en tus manos, Señor. Habla tú a través de mí, Dios eterno. Yo sé, Señor, que tú hablaste esta palabra a mí. Y espero que así como me redarguyó a mí, redarguya a mis hermanos. Gracias te doy, amado Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús, úsame, Señor. Úsame, Padre bendito, que eres tú el que me ha puesto aquí, Señor. Y aquí estoy, Señor, para servirte y adorarte solo a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía, mi tema se llama el amor fingido entre los hermanos. Y bueno, yo no sé a ustedes, pero este título me suena a hipocresía, porque el fingir es hipocresía. Si finges amor donde no lo hay, estás actuando. Y el ser hipócrita es el adjetivo que se le da a quien actúa, es decir, finge o aparenta. Finge o aparenta lo que no siente, o finge ser lo que no es. En la Biblia, Jesús advierte contra los hipócritas. Si me acompañas, por favor, a la palabra en Lucas 12:1. Lucas 12:1 nos dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Jesús era consciente del daño que puede hacer una persona hipócrita, tanto que les advirtió a sus discípulos sobre esta y ahora nos advierte a nosotros. La palabra nos advierte que un fariseo aparenta lo que no es decir, esconde una conducta de pecador, pero aparenta santidad. En el mundo hay una gran hipocresía, pero ¿será que después de conocer de Cristo seguimos siendo hipócritas? ¿Ustedes qué piensan? Recuerdo que antes de conocer de Cristo, yo escuchaba a una persona en la radio que decía que las personas usamos máscara en nuestro trato con los demás. Fingimos lo que no somos dependiendo del lugar y de con quién estemos. Fingimos lo que nos sentimos. Fingimos lo que no somos para agradar o acercarnos a alguien. Fingimos como los fariseos. Mostramos lo que deseamos se vea y ocultamos lo que no queremos que se vea. Es decir, somos engañadores. La palabra en Mateo 23:5 nos dice: todo lo que hacen es para aparentar. Y la realidad es que tal vez podamos engañar a las personas, pero a Dios jamás lo podremos engañar. Él nos creó, Él nos conoce tal y como somos, Él conoce nuestro corazón. La palabra nos habla de aparentar, y muchas veces eso hacemos. Aparentamos estar bien, aparentamos estar contentos, cuando en realidad estamos enojados, estamos tristes, estamos deprimidos, desanimados, dolidos, etc. Aparentamos aún los pecados que no queremos que los demás conozcan. Les pido que me acompañen a Lucas 11:39. Lucas 11:39. Dice: entonces el Señor les dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Bueno, esta palabra es muy fuerte, porque buscamos vernos bien por fuera, pero en nuestro interior, ¿cómo está? Se supone que al recibir a Cristo somos renovados, y no debe haber sentimientos desagradables en nosotros, y mucho menos hacia los demás. La palabra nos dice que lo que entra en la boca no es lo que nos contamina, sino lo que sale de ella. Y seguramente no hemos sacado por completo el odio, el rencor, la envidia, los celos, y de hecho tenemos malos pensamientos y malos deseos, y buscamos ocultarlos. Pero la realidad es que llega el momento en que algo se nos escapa,
y mostramos lo que en realidad hay en nuestro interior. Si me acompañan a Mateo 7:15, Mateo 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Nosotros muchas veces podemos decir una cosa y comportarnos de otra, y la manera de comportarnos habla más de nosotros que lo que decimos. Damos un mal testimonio, y con eso debemos tener mucho cuidado, porque podemos hacer mucho daño a los demás con nuestro comportamiento. En Lucas 18:11 dice: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor, mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Estos versículos, mis hermanos, nos muestran la hipocresía del ser humano religioso, que se cree que no peca, que se exalta a sí mismo, que es soberbio, que es orgulloso y que menosprecia a los demás, que se dice a sí mismo: yo no peco como los demás. Y nosotros tal vez podamos decir lo mismo: yo no peco como los demás, pero la realidad es que sí lo hacemos, seguimos pecando, solo que lo hacemos de manera diferente. Yo creo que muchos somos conscientes de que con alguna mala palabra o alguna mala contestación estamos pecando y nos sentimos mal y pedimos perdón. Un fariseo se exalta a sí mismo, un pecador se humilla porque es consciente de que sigue siendo pecador. Así como delante del Señor no podemos fingir lo que no somos, no es posible fingir amor por quien no lo sientes. Si me acompañas a Romanos 12:9 nos pide: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. La palabra nos pide amar sin fingir, sin buscar algún beneficio, solo el bienestar de las personas, sin ver los errores o lo malo que ellos hagan, sino aceptarlos tal cual son, como Dios nos acepta a nosotros, porque la realidad es que no somos perfectos. La misma palabra nos dice que no hay justo ni aún uno. La palabra en sus mandamientos nos pide amar a los demás, pero ¿de verdad los amamos? ¿O es solo por obediencia a Dios? ¿O como los fariseos, por aparentar? En Primera de Juan 4:20 nos dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Se supone que como hijos de Dios amamos a nuestro Padre. Lo siguiente es amar a los hermanos. Se supone que entregamos los malos sentimientos, entregamos y sacamos los malos sentimientos de nuestro corazón, y no hay lugar para el odio. Puede ser que no nos guste la manera de que se comporta alguien, pero no podemos odiarlo por eso. Yo quiero contarles que hay una persona que nos ha hecho mucho daño a mi familia y a mí. Y cuando nos enteramos de algo que hace o dice contra nosotros, la verdad es que sí nos da mucho coraje. Y honestamente yo la odiaba. Yo puedo decir que sí la odiaba.
Pero ahora, después de conocer de Cristo, ese sentimiento cambió a compasión, porque definitivamente esta persona está muy mal, está muy herida. Y la verdad no puedo decir que la amo, pero estamos orando por ella, mi familia y yo, ya que la palabra en Marcos 5:44 nos pide amar y orar por nuestros enemigos. Hay personas que no conocen de Dios, critican, traicionan y hieren, pero lo real es que muchas veces los que conocemos de Dios también lo hacemos y estamos peor que estas personas porque nosotros sabemos que no debemos hacerlo y lo hacemos. Y les pido perdón, mis hermanos, pero quien diga que no lo hace, miente y hace mentiroso a Dios. Yo con vergüenza lo reconozco. Yo he herido, he criticado y he juzgado a los demás. Gracias a Dios que me ha llevado a arrepentirme y he pedido perdón. Y bueno, les contaba de esta persona que nos ha hecho daño. Ella no conoce de Dios y no quiere hacerlo. Y Dios me hacía entender que ella está muy herida. Y eso es lo que hace, porque eso es lo que aprendió a hacer. A herir, a dañar y a criticar. Porque yo siento que el amor que le da no le es suficiente para sanar. Y si se niega a buscar de Dios, pues menos podrá sanar ese corazón herido. Y seguirá dañando a los demás y dañándose a ella misma. Y lo peor de todo es que no muestra ningún arrepentimiento. La palabra en Proverbios 11:9. Proverbios 11:9 nos dice: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Y yo creo que no solamente los que no conocen de Dios lo hacen, sino nosotros también. Y muchas veces nos gozamos haciéndolo. Y aún más las personas que no conocen de Dios, ellos se gozan y les da gusto ver a los demás que la pasen mal y que les vaya mal. ¿Me acompañan a Santiago 3:2? Santiago 3:2 dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Bueno, yo creo que todos hemos comprobado y nos hemos dado cuenta del poder destructivo de las palabras. Muchas veces, por ejemplo, si estamos enojados, no medimos y no pensamos lo que decimos y podemos hacer mucho daño o incluso arruinarle la vida a alguien. Yo recuerdo que la persona con la que me casé me hería mucho con sus palabras, al grado que yo me sentía una persona inútil y sin valor. Sus palabras me llenaron de odio y de resentimiento. Y la palabra nos dice que tendremos que dar cuenta de toda palabra que hayamos dicho, sea para bien o sea para mal. Y de verdad, mis hermanos, si pudiéramos dominar nuestra lengua, todos sabemos, nos evitaríamos muchísimos problemas, muchos dolores de cabeza y peleas, sobre todo con nuestra familia, que desafortunadamente es a quien más herimos. En Mateo 7:3 nos dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Pues desafortunadamente nos es mucho más fácil ver los errores de los demás y criticarlos que ver los errores nuestros, cuando la realidad es que nosotros hacemos lo mismo o mucho peor. ¿Y cómo voy a corregir a otro? ¿Con qué cara me voy a presentar delante de alguien que, por ejemplo, critica si yo hago lo mismo? Lo mejor es empezar, cambiar por mí, cambiar yo misma y después poder acercarme y ayudar a corregir el error de otro. Dar un buen testimonio para yo poder acercarme a alguien y decirle en qué está mal. Al hacer todo esto, damos un pésimo testimonio,
porque decimos una cosa y hacemos otra. Podemos fingir todo lo que querramos delante de quienes no nos conocen, pero a quienes nos conocen no los podemos engañar, y a Dios sabemos que mucho menos. Y aún ante Dios somos hipócritas. Si me acompañan a Marcos 7:6. Marcos 7:6 dice: Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora acompáñame a Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice: así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Bueno, aquí vemos un versículo del Antiguo Testamento antes del sacrificio de Jesús y uno del Nuevo Testamento después del sacrificio de Jesús. Y qué fuerte que el Señor sigue viendo hipocresía en nosotros. No hemos cambiado. El Señor ve que no hemos cambiado. Y no lo digo yo, mis hermanos, lo dice la palabra. De dientes para afuera decimos que amamos, pero nuestras acciones muestran lo contrario. Y te pregunto, mi hermano, ¿en qué vas a creer más? ¿En lo que escuchas de labios de alguien o en sus acciones? Y al fingir, desafortunadamente, no estamos mostrando el amor de Dios, sino el amor de los fariseos, que es de mentira. En 1 Corintios 13:4 nos dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor, mis hermanos, como lo hemos visto, requiere sacrificio y entrega. Y el amor de Dios es eso, sacrificio y entrega. Por amor a nosotros entregó a su Hijo. Y Él es paciente, nos da libertad, no recuerda nuestros pecados, no se alegra cuando la pasamos mal, confía en nosotros, tiene fe en nosotros, es fiel, es comprometido, está al pendiente de nosotros, nos cuida, nos provee y sobre todo nos ama. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú eres así con los demás? ¿Te entregas así? ¿Aún con Dios haces su voluntad? ¿U obedeces sus mandamientos? ¿O haces lo que se te antoja? Se supone que al recibir a Cristo hemos sido limpiados, hemos sido renovados, hemos sido hechos nuevos y no debe haber en nosotros nada desagradable delante de Dios. Debemos mostrarlo a Él y no nuestra carnalidad. Y la verdad es que esto es bien complicado, mis hermanos, llevarnos perfectamente bien con los demás, aun siendo familia o hermanos de la misma congregación, del trabajo, de la escuela, en fin, en los lugares donde tú te desempeñes. ¿Por qué? Por diferencia de opiniones, por la manera diferente de pensar de cada uno, por la manera de hablar, por la manera de actuar. Y lo ideal es convivir en armonía, tolerándonos, respetándonos, amándonos, ayudándonos, apoyándonos, siendo honestos y sinceros, comprendiendo la diversidad de carácter de cada uno, sin juzgar ni criticar. Y obviamente esto no es fácil, eso cuesta mucho. Y les pido que me acompañen a 1 Pedro 2:17. 1 Pedro 2:17 nos dice: respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Quedamos que si amamos y tememos a Dios, haremos lo que nos pide la palabra: respetar y amar. Si amas, cuidas. Si amas, apoyas. Si amas, ayudas.
etcétera. Obviamente respetarás la manera de ser de cada uno, aunque no nos guste la manera de ser de los demás, pero seremos tolerantes y pacientes. En Romanos 12:10 nos dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Yo creo que cuando amas a alguien se nota, y cuando no lo amas, pues también se nota. Nos es difícil fingir amar a quien no podemos amar. La palabra en Juan 13:34 nos dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Quedamos que si amamos a Dios, obedecemos. Jesús nos pone el ejemplo. Él amó a todos por igual, murió por todos sin hacer acepción de personas. Y como iglesia nosotros debemos amarnos en unidad, como un cuerpo, no estar divididos, no creyéndonos más que los demás. Yo pienso que el amor es la base de todo, mis hermanos. Si no hay amor, no hay nada. No respetas, no cuidas, etc. En Gálatas 5:13 nos dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Ya que el Señor nos ha libertado, nos ha perdonado, no es para hacer lo que se nos antoje, mis hermanos. Ya que fuimos perdonados, sabemos que no nos es conveniente volver a nuestras antiguas prácticas, a nuestros antiguos pecados. Lo mejor es servir al Señor, es más satisfactorio. La palabra dice que podemos hacer cualquier cosa, pero no todo nos es conveniente, no todo nos trae beneficio. Y aún vemos el ejemplo de Jesús. Él vino a servir, no a ser servido, y hay más satisfacción en dar que en recibir. ¿Me acompañan a Efesios 4:32? Efesios 4:32 nos dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mi hermano, yo te pregunto, ¿te gusta que te traten bien? Haz lo mismo. Lo que das, recibes. Nos lo han dicho muchas veces. Si queremos que Dios nos perdone todos nuestros pecados, también debemos aprender a perdonar. No es fácil, definitivamente perdonar no es fácil, pero por amor debemos hacerlo. En Primera de Tesalonicenses 5:11, Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal y como ya lo hacen. Yo creo que por ese lado sí lo hacemos, porque yo he estado mal y ha habido muchos hermanos que me han alentado, que me han apoyado, y yo sé que igual oramos unos por otros, yo sé que igual nuestro pastor ora por todos, nos anima y nos alienta. Y yo creo que todos oramos unos por otros. Amén, mis hermanos. Todos somos imperfectos y tropezamos a diario, y esto nos trae problemas. En casa, en el trabajo, en la escuela, aún en la iglesia con los hermanos. Por ejemplo, la palabra en Filipenses nos dice que Evodia y Síntique tuvieron un desacuerdo, y la palabra pide que arreglen ese desacuerdo. Igual en Hechos 15 nos habla de un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, pero aquí nos dice que su desacuerdo fue tan grande que se separaron. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, no debemos dejar que ningún desacuerdo nos separe. No debemos permitir que nos aleje un desacuerdo de los hermanos, porque todos somos diferentes.
Y es algo muy difícil, pero debemos respetar la manera de ser de cada uno. Igual en el libro de Gálatas nos habla que Pablo corrige a Pedro. Y muchas veces no nos gusta ser corregidos, y mucho menos delante de los demás, porque nos sentimos humillados. Lo ideal es que si te van a corregir, lo hagan en privado. Y nosotros, al ser corregidos, debemos aceptar la corrección, porque es para que aprendamos. Es por nuestro bien y no debemos tomarlo a mal, porque si no nos corrigen, no vamos a poder crecer. Y bueno, mis hermanos, yo les pregunto, ¿será que somos hipócritas? En 2 de Corintios 13:5, 2 de Corintios 13:5 nos pide, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Yo creo que muchas veces, mis hermanos, estamos inseguros de nosotros mismos, no de Dios, porque la verdad es que el Padre hace un trabajo perfecto en nosotros, pero somos nosotros quienes nos equivocamos. Y gracias a Dios que nos ha dado la palabra y ella nos confronta con nuestras acciones, nos muestra dónde estamos mal. Yo creo que todos buscamos y deseamos hacer las cosas de manera correcta, pero realmente nos es inevitable fallar. Y yo les confieso que a mí me pesa mucho equivocarme. A mí me pesa mucho y me duele mucho darme cuenta que le fallo a Dios. Pero igual, mis hermanos, después de Dios, quienes nos conocemos somos nosotros mismos. Y la palabra nos pide examinarnos. Tenemos que estar en una continua manera de examinarnos a nosotros mismos para ver en lo que estamos mal. Y bueno, yo les pido, examinémonos. ¿Soy un genuino o un falso hermano? En 1 de Juan 1 nos dice, Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en obscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz. Entonces, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un genuino cristiano anda en la luz, no en tinieblas, anda en santidad. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y un hermano falso finge andar en santidad, pero sigue practicando el pecado. En 1 de Juan 1:8 nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Un genuino cristiano reconoce que es pecador, confiesa su pecado y pide perdón de manera continua. Un falso hermano niega que él cometa pecado. Y yo quiero hacerles aquí un comentario. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo no hago esto. Pero la realidad es que lo hacemos de manera diferente. Seguimos pecando. En 1 de Juan 2:3 nos dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. La obediencia es una prueba de amor a Dios. Un genuino cristiano guarda y lleva a cabo los mandamientos de Dios. Muchas veces no nos gusta que nos digan qué hacer y ese hermano desobediente y rebelde es un hermano falso.
En primera de Juan 2:9 dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Un cristiano genuino ha sido regenerado y no hay lugar en su corazón para el odio. Dios es amor y depositó de ese amor en ti para que tú lo compartas y ames aún a tus enemigos. El falso cristiano no ha nacido de nuevo, es piedra de tropiezo y, como dice la palabra, odia a otros. En primera de Juan 3:6 dice, todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras de Satanás. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar a quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Mis hermanos, yo creo que estos versículos nos hablan súper claros. Si sigues pecando, eres hijo del diablo. Si has dejado tu pecado, eres hijo de Dios. Hemos dejado los pecados detestables que antes practicábamos. Y ciertamente seguimos pecando, pero ya es sin querer y sin planearlo. En Primera de Juan 2:15 nos dice, no amen al mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Si eres un cristiano genuino, has dejado el materialismo de lado y has puesto en primer lugar a Dios y sabes que teniéndolo a Él, lo tienes todo. Un falso cristiano sigue ambicionando las cosas del mundo y sigue esclavizado al mundo. Si nos llamamos seguidores de Cristo, debemos hacer lo que el Padre nos pide, no lo que nuestra carne desea. Cada uno se conoce. Usted examine, mi hermano, en qué está mal y clame al Señor para cambiar eso, que yo sé que a usted no le agrada. Y también si deseamos que nuestra familia se congregue, no seamos hipócritas. Dejemos la hipocresía de lado, mis hermanos. En Gálatas 2:13 dice, como resultado, otros creyentes imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Bueno, yo gracias a Dios ya no tengo hijos pequeños, pero la verdad no me gustaría que ellos siguieran mi ejemplo, porque pues yo de continuo fallo. Y no debemos, mis hermanos, fijarnos en los errores de los demás, en lo que hacen los demás, no debemos fijarnos, y mucho menos imitarlos. A quien debemos imitar es a Cristo. Él sí es digno de imitar. En Primera de Pedro 2:1, mis hermanos, este versículo no necesita una explicación porque igual habla solo. Nos pide, Primera de Pedro 2:1, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. En Romanos 2:5 nos dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio de Dios.
vean lo que el Señor ve en nosotros, mis hermanos, terquedad. Nos negamos a dejar nuestros pecados, pero Él nos pide dejar toda hipocresía, porque se acerca el día del juicio. Y ciertamente si seguimos en nuestros pecados no nos irá bien, mis hermanos. En Mateo 24:50 nos dice: el amo regresará inesperadamente, sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Qué versículo tan fuerte, mis hermanos. Yo quiero comentarles que cuando terminé de hacer esta predicación, el Señor habló bien fuerte a mi corazón, tanto que tuve que salirme de casa y pedir perdón a Dios por mi hipocresía, porque yo reconozco que sí soy hipócrita. Le tuve que pedir perdón a Dios por mi hipocresía y por la hipocresía de mi familia. Y les pido perdón otra vez, mis hermanos, pero quien diga que no es hipócrita, miente. Y la realidad es que este último versículo me hizo llorar, mis hermanos. Me hizo llorar porque yo creo que nadie quiere un lugar en el infierno, y mucho menos para su familia. Yo no quiero un lugar en el infierno para mi familia, y mucho menos para mis hijos. La palabra nos dice que nos pongamos en la brecha por otros. Pero primeramente, mis hermanos, debemos cambiar nosotros. Cambiar esa hipocresía, que si el Señor habló a tu corazón como habló al mío, haciéndome ver que hay hipocresía en mí, debemos clamar al Señor porque quite toda hipocresía. Vamos a orar, mis hermanos. Padre glorioso y bendito, eres tú, Señor, el único que examina nuestro corazón, Señor. Yo reconozco que he sido hipócrita delante de ti, Señor, principalmente, delante de mis hermanos, delante de mi familia, Señor, porque ocultamos como los fariseos lo que no queremos que se vea. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos límpianos, Padre amado. Límpianos, Señor, a todo aquel que haya escuchado este mensaje y que reconozca que ha sido hipócrita, amado Señor. Límpianos, amado. Límpianos, Señor, porque solos no podemos. Solos no podemos, Señor. Te necesitamos a ti, amado Señor. Solo tú eres nuestro ayudador, solo tú eres nuestro Dios, solo tú eres nuestro Salvador. Tú diste tu vida en esa cruz, Señor, para quitar todo pecado de nosotros, amado Dios. Hoy te pido, Señor, quita toda hipocresía de nuestro corazón. Que seamos honestos contigo, Señor, y honestos con los demás, Padre bendito. Perdónanos, Señor. Límpianos, Rey eterno. Pasa tu barredora por nosotros, Señor. Limpia nuestro ser, amado Dios. Te necesitamos, Padre. No queremos un lugar con los hipócritas, Señor. Padre, a ti acudimos por ayuda, Señor, porque solos no podemos, Rey eterno. Te necesitamos a ti, amado Dios, porque solos no podemos. Yo no puedo sola, Señor. Crea en mí tal necesidad, Señor, de ti. Por favor, Señor, que yo solo te busque a ti. Porque tú has hecho lo imposible posible en mí, Señor. Atráenos, amado Señor, a ti. Porque solo en ti tenemos paz, Señor. Gracias te doy, amado, por haber hablado fuertemente a mi corazón, Señor. Y espero que este mensaje haya sido de edificación para mis hermanos como lo fue para mí, Señor. Eres tú el que ha quebrantado mi corazón, Señor. Y yo te pido, quebrante el corazón de mis hermanos y quita toda hipocresía, Señor. Quita todo aquello que no te agrada, Rey eterno. No queremos ser hipócritas, Señor. Renunciamos a toda hipocresía. En nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no nos hace bien, Señor. Al contrario, Padre, nos acarrea un castigo eterno que nadie quiere, Señor. Te doy gracias, amado Señor. Gracias, Señor, porque tú harás una obra perfecta y maravillosa en cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor, si tú haces maravillas en nuestra vida, Señor? Gracias, Rey eterno. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por haber permanecido hasta el final del mensaje. Y ahora continuemos con otra parte hermosa
en la adoración al Señor, que son nuestros diezmos y ofrendas. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Hola mis hermanos, buenas noches. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada quien debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La ofrenda es tan importante delante de Dios que el mismo Jesús se convirtió en una ofrenda de adoración, de amor. Pasamos a entregar nuestros diezmos en el nombre de Jesús. Entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús. Oramos, mis hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por cada dador alegre, Señor. Recibe estos diezmos, estas ofrendas, Señor, con olor grato de tu presencia, Señor. Te pido, bendice a cada dador alegre, Señor. Multiplica cada peso, Señor, y te los entregamos a ti, amado Dios. Ciertamente, hombres lo reciben aquí, Señor, pero tú los recibes en el cielo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, recuerden que mañana nos vemos a las 11 de la mañana en otra transmisión y a las 8 otra transmisión. Dios les bendiga.